John, vacílate. Me creería si te digo que nosotros durante todo el año hemos hablado, bueno, durante todo este año y creo que mucho de nuestra carrera hemos hablado del tema de la consistencia, el tema de seguir y hacer y hacer y hacer y La hacer. constancia. Pero en este episodio vamos a hacer algo diferente. A ver. Me creerías si yo te digo, brother, no hagas un podcast más. No hagas podcast. No hagas podcast. Piénsatelo bien antes de hacer un podcast. Y esta reflexión, yo creo que la vamos a debatir hoy con un pana que tiene muchos años, haciendo contenido. Y cuando digo contenido no me refiero solamente en YouTube. Este es un pana que tiene Vine. Este es un pana que ha estado en YouTube, tiene podcast, hace música. Y además, la gente que sigue Vacílate Esto sabe que como ejemplo lo hemos utilizado mucho, porque el 99% para nosotros es un ejemplo de muchas cosas que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Hoy vamos a debatir este tema con el pana Isra, Claro que del sí, 99%. claro Pana, que gracias sí. por llegarte a Vacílate Esto. No, vale, gracias a ustedes por invitarme. Aprovechando su paso por Venezuela. Y Juan, ¿cuánta gente no escuchas por ahí? A nosotros nos escribe muchísima gente. Pana, quiero hacer un podcast, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cuántas veces no escuchas por ahí que el podcast murió? Y mi sensación personal, para empezar a hablar de esto, brother, yo no he consumido más podcast en mi vida que ahorita. O sea, además cada vez quiero como que consumir más. Siento FOMO inclusive de qué cosas se están hablando por allí. Sí, cada vez como que cato el que me gusta y lo tengo. Pero además hay otra información por ahí que me está dando la vuelta a la cabeza, que es la relación que tienen los TikTokers o los Instagramers o los podcasters o los streamers que son más íntimas. Entonces, hay como, wow, estoy confundido. ¿Dónde estamos parados en el podcast en el 2024? Yo sí diría que créenlo, hagan podcast, porque así se filtra. Así vas viendo que no es tan fácil como parece. Que la gente, no, que eso facilita, dale, lánzatelo. Yo feliz. Y así van viendo, como que la gente valoraría más los buenos. No digo que mi podcast es bueno, estoy diciendo, se filtrarían muchísimo. Claro. Hay una discusión sobre el tema de que van a quedar porque lo que nosotros hemos visto en comportamiento general, yo no sé si tú lo sabes, pero nosotros tenemos 15 años haciendo podcast. Y En Apple hacían. En, Porque ahí empezaron. Descargando en iPod. Lo tenías que descargar en iTunes. Ajá, en iTunes. Y en iPods. Exacto, iPods. en iPods. O sea, no en iPhones. Sí. O sea, eran iPods que no tenías que descargar. Conectarlo a la computadora, lo cual era un desastre. Para una audiencia súper pequeña siempre. Pero el tema ahí era el tema que nosotros siempre hemos marcado es que, bueno, la mayoría de la gente del sexto, séptimo capítulo dice, no, yo no sigo haciendo esto, porque lo ven las 30 personas de su familia, 5 minutos nada más. Ni la familia. Ni la familia, exacto. La familia no es, bueno, de verdad, en mi caso más todavía. Mira, Todavía no lo ven. No lo ven. Ni hasta el punto, hasta el sol de hoy. Ya hasta el sol de hoy. Pero tú agarras el de Joe Rogan, por ejemplo. Agarras el de los que te gusten. Radio Ambulante, que me gusta a mí. El de Nadie Sabe Nada. Agarras a La Divasa. Agarras a cualquiera. No hay puntos de convergencia de que funcione y que no. Entonces nosotros siempre conteníamos que la única diferencia es que siguieron. Yo sí sé que funciona y que no. Cuando el podcast es genuino y no forzan nada. Porque esto es un tema de que si estás abriendo un podcast, tú estás claro de que esto va para rato. O por lo menos, si no quieres perder tanto el tiempo. Y cuando tú tienes que hacer 300 episodios, 1000 episodios y estás actuando de alguna manera, te agotas, te cansas. Ahí, para conectarlo con lo que tú al principio, la frase que decías, que a mí me parece que es clave. Porque obviamente este statement de empezar la discusión diciendo no hagan podcast, tiene como obviamente un doble sentido. O sea, no hagas podcast a menos que. Y ese a menos que... Psicología inversa. Sí, es un pelo de psicología inversa. Yo creo que el tema de a menos que, en estos días compartíamos un video de un creador de contenido que bueno, nosotros admiramos muchísimo, que es Casey Neistat. Casey decía en un podcast que lo invitaron. ¿Todavía está haciendo contenido? Él se distanció bastante. Luisito Comunica lo destronó. Luisito Comunica. Lo que pasa es que yo creo que él está siendo como esporádico, no es esclavo de la frecuencia. Está haciendo como que la gente, cada vez que publica un video, la gente como que lo quiera más. Bueno, y el tipo decía esto que a mí me llamó burda la atención. El tipo decía, perros, todo el tiempo me están preguntando cuál es el consejo que le debería dar a cualquier creador de contenido, bien sea de podcast, de música, TikToker, lo que sea, como para garantizar el éxito. Y él dice algo, dice, yo sé que la respuesta siempre es la constancia y la paciencia.
O sea, tienes que saber que si vas a arrancar, estés dispuesto a hacer 1000 episodios. Pero él decía algo que a mí me parece burda de importante y es, pero mi punto de vista es que deberíamos quitarle el romanticismo o el sexiness a la palabra paciencia y constancia. Porque yo creo que hay que ser más responsables para decirle a las personas que el ser paciente y el ser constante es burda de duro. Porque cuando llevas 30 episodios, 50 episodios subiendo y todavía tienes 4 personas que ven tu contenido, o le estás echando un camión en ser músico y tienes 500 presentaciones y vas a un bar y solamente van 5 personas, eso no es bonito, no Porque- tiene nada de sexy, Bueno, es muy pero rudo. eso también viene... Si no es tu pasión, hermano, No lo hagas. no lo Bueno, hagas. esa es la conclusión de la reflexión. O sea, No si lo de verdad es tu pasión, no te importa. No te importa que si pegó... Y si los no pegó. motivos realmente por los que los estás haciendo. 99% pegó como al partir del 60 episodio. Pero 99% es tu Ah. pasión. No. Y entonces no estamos como en un círculo... Pero es una manera en la que yo me expreso. Claro. Y trato de no estar... No tengo un personaje. Claro. El 99%. Es tu opinión. Es mi opinión. Entonces, 99% en mi caso personal salió, o bueno, en nuestro caso, porque Abelardo y yo en cuarentena hablamos por FaceTime y por horas y dijimos, mira, vamos a grabar esto, pues somos dos personas que tenemos bien redes sociales y estas conversaciones están buenas, nos podemos hablar de todos conspiranoicos. Vente para mi casa, te quedas una semana, grabamos, no sé, 10 episodios y los vamos soltando y es estas mismas conversaciones, pero Claro. en cámara. Entonces es como es una manera de expresarte. En mi caso, no es que sea una pasión, pero es una manera de expresarme. Y yo siempre me he expresado a través del arte me he expresado a través del arte de distintas maneras. En la música me expreso de una manera. Con el podcast simplemente me desahogo con cosas que tengo que decir o tratando de brindarle valor a la sociedad con algo importante que esté en mi mente. En alguna vez lo hizo el graffiti. Y ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo siempre, los que estamos creativos, es como no nos podemos quedar quietos. Claro, pero ahí Ese- si tú dices que me agarró, bueno, vas a hacer respuesta duro cuando dices 99% no es mi pasión, escuchando ahorita lo que comentas, o sea, de alguna manera sí lo es. O sea, porque, a ver, es ese espacio donde tú encuentras que yo aquí desahogo, yo no tengo que estar actuando, me sabe lo que diga o piensa la gente, es este lugar donde soy yo mismo y quiero decir lo que pienso. Personalmente hay como muchas reflexiones sobre el contenido a veces. No solamente del podcast, sino cosas que subes a Instagram o un tweet y que lo estás grabando y en el momento que lo estás grabando estás haciendo, dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y Me pasó con el stand-up. Así te Yo pasó llegué con a hacer una vez, 2 veces. ¿Qué estoy haciendo? Esto no es para mí. No me gustó. No lo hice. A mí me ha pasado... Y la gente piensa que hago stand-up y yo no hago stand-up. Yo te voy a Nunca, decir. nunca he hecho. Intenté 2 veces por no dejar. Tipo, probar. bueno, vamos a montar. A Porque probar. es como lanzarse de paracaídas. Uno se lanza y ve si te gusta. Claro. Sí. Y no me gustó. O por lo menos en esta etapa de mi vida. No decir nunca voy a hacerlo. No estoy en ese punto. La reflexión iba a ser al tema de que hay veces que tú dices, y hay una frase de alguien que me encantó que dice, oye, lo que no puedes pensar nunca es que la gente necesita lo que tú vas a decir y que la gente está esperando lo que tú vas a decir. Porque hay una presunción probablemente que cuando estás creando contenidos, que dices, no, es que yo tengo que hacer esto para mi comunidad, o es que me preguntaron y me pidieron esto y tengo que responder a mi comunidad. Y ahí hay como un conflicto. O sea, hay como un conflicto para el creador de contenido desde mi punto de vista, que es lo que tú realmente quieres hacer, que para mí está básicamente asociado a mis emociones, no está necesariamente creado en una estructura de qué voy a comunicar, cómo debo comunicar, sino cómo me siento y lo digo, o si estoy viendo un partido de fútbol, o si estoy comiendo, o si tal. Y lo que mi mente cree que las personas que comparten el espacio de mis cuentas esperan que yo haga. Y ahí hay como un conflicto a veces. Bueno. O sea, bueno, o sea, debería hablar sobre lo nuevo de Meta, porque eso es lo que espera la gente que me siga, pero no es lo que realmente quiero hacer, pero entonces sí lo tengo que hacer. Eso lo dice Rick Rubin. Rick Rubin en el libro de Creative Facts, donde él dice que la mejor manera de servir al arte no es
Porque uno, al final del día uno sirve al arte. Y no es que sirve a la persona que lo va a escuchar. Uno sirve lo más que pueda al arte. En lo que sea del arte que tú, sea actuación, sea podcast, sea música, sea stand-up, lo que sea, el arte. Y tú trabajas en base al arte. Y lo mejor que puedes hacer es hacerlo para ti, porque si lo haces para ti, vas a ser tú en tu mejor expresión. Ok. Y después ya vendrá, ya gente se monta como que, ¿sabes? Me lo creí porque Ok, lo hiciste. eso es un lado naif. ¿Por qué te lo voy a decir así naif? Vamos a tocar el tema de arte. Las meninas de Velázquez, que hoy lo vemos y decimos, uy, gran artista, pensando en el arte de la pintura. Es un mandado. O sea, fue mandado a hacer, es un retrato mandado. La Capilla Sixtina, Miguel, es un mandado. No hay reglas. O sea, En verdad pero, no hay reglas. pero lo que te quiero decir es que no es que él quería hacer eso, él lo mandaron a hacer eso por sus skills. Claro. Es decir, entonces, le están pagando para hacer eso, lo que hoy, siglos después, consideramos la belleza más real de la pintura. Claro, pero en ese ejemplo, creo yo que a él lo llaman, yéndonos burda abstracto en esta discusión, pero a él lo llaman porque por mucho tiempo ha sido honesto con su arte y por eso se manifiesta su calidad y por ende consigue Claro, totalmente. deal. O Yo sea, siento porque- que lo como dices tú, en ese caso, sí, totalmente, pero fue honesto. A ver, Metallica le gustó tocar ayer en Guadalajara. Ellos lo están haciendo al punto de hoy porque les encanta montarse en una tarima. Como al nivel de que le gusta Red Hot Chili Pepper. Tú no has visto a Chad Smith cómo se mete en los conciertos de repente. Está en Brasil y hubo, entre muchos, ¿no? Te estoy hablando de que él se para en la calle en New Orleans con la gente tocando afuera y él se para ahí y se empieza a tocar batería. Pues no que le encanta. Y hay una banda que le escribió tipo, mira, somos una banda de tributo de Red Hot. Vamos a estar en tal sitio. Sabemos que tú te llegas te gustan los sitios así. Claro. Llégate. Se llegó y se montó a tocar canciones con la banda tributo de Red Hot Chili Peppers. a ver qué piensan. O sea, tú dijiste algo hace rato, que es el tema de la honestidad. O sea, la honestidad se siente. Yo siento que cuando eres genuino eso va de la nada, o sea, la constancia, no es como que, ay, es que estoy sacrificando, o estoy, Claro, pero la constancia, porque que la constancia es demasiado difícil, ¿no, hermano? Si tú estás siendo honesto y es algo que, porque si lo estás haciendo porque estás siendo honesto, y si estás siendo honesto, vas a tener constancia, lo vas a hacer. Pero yo ahí le sumo, nosotros siempre hablamos de la constancia como eso, lo que hemos encontrado como el único factor que tienen en común la gente que lo logra. que lo logró, es que son constantes. Hay dos personas. Es constante y lo aprovecha y se catapulta, o desaparece Claro. porque no es constante. Porque no era su pasión. Claramente. Y ahí Hay es- gente que dice, ah, ya lo logré, no me gusta. Hay gente que lo sigue haciendo y sabe que tiene que echarle más ganas. Y esa que es la antes. palabra que yo le quiero como agregar a toda esta discusión que hemos venido teniendo, porque qué tanto la cultura de los views, y esto no solamente uno piensa en views, piensa inmediatamente en cuántos views tuvo un video, cuántos views tuvo este reel, este TikTok, cómo le fue. Pero una manera de medir pero también pasa en también. el mundo físico. O sea, cómo la cultura de la cantidad de gente que consume tu contenido atenta contra la pasión. Porque tú dices, no, Pero episodio déjame número meter 8. una capa de intensidad ahí. Dale, tírate Una intensidad. capa de intensidad. Somos seres sociales. Sí, claro. O sea, no, tenemos que reconocer, y el estudio de felicidad de Harvard lo dice, que la felicidad de 80 años tiene que ver con estar inserto en un grupo social, tiene que ver inclusive más cerrado con tener la pareja adecuada. Nosotros somos seres sociales, por lo cual necesitamos aceptación. O sea, obviamente hay mucha gente que se junta con la idea de que yo no necesito que nadie me quiera ni tal, y bueno, está bien, pero nosotros necesitamos la aceptación. Y la aceptación, como se digiere ahora en estos entornos digitales, está en el agrado o desagrado que la gente tenga de las cosas que tú haces. Pero mira lo que me pasa a mí. No, aquí no me voy a poner intenso. Ese grado de aceptación tiene que ver con, o sea, ¿quién está definiendo el número? Yo ayer veía, o sea, una pieza de ustedes de un fragmento ¿cómo se llama? De 99%. Y tú dices, bueno, esto lo vieron 30.000 personas. Y luego tienen unos reels que lo vieron 1.100.000. Y tú puedes decir, luego tienes unos de 20.000, 10.000. Digo tú y nosotros también en general, cualquier creador de contenido. Pegaste uno de 1 millón, uno de 3 millones y luego el resto tienen 10.000, 5.000, 7.000. Y tú dices, me está yendo mal, brother. Toca. Y ese de 7.000, 8.000, son 8.000 personas, 30.000 personas que de alguna manera escucharon lo
lo que tú dijiste. Esa es la cantidad de personas que van a escuchar a Karol G en el estadio. O sea, de alguna manera también todo lo que está pasando como que le está dando o está como desdibujando a veces el qué significa que realmente está siendo aceptado. 1 millón, 5 millones o por qué 10.000 no son buenos, por qué 1.000 no son buenos. Cuando ahí tienes una aceptación de una cantidad de personas que decidió prestarte su atención para. Sí. Entonces, esas líneas que se están desdibujando a mí me ocupan un pelo. Yo siento que ahí es cuando más tienes que darlo y tienes que dar lo mejor de ti porque de ahí depende si vas a seguir creciendo o no. Nadie pega de una. No. Bueno. Sí, hay de todo, pero es el 1%. Exacto. Pero tienes Que que... dice que digas el 1%. El 1%. Que es el restante para el 100%. Ahí ves, te tienes que tomar un shot. No, pero uno tiene que darlo porque ahí viene el crecimiento. Si lo sigues haciendo mal, desde el día 1, porque nada más tienes 1.000 personas o 500 personas o 10 personas viéndolo, ahí no vas a crecer. Porque Vamos a darle un giro a esto. Nosotros siempre hemos dicho, Isra, que es diferente hacer contenidos en Venezuela a hacer contenidos en otro país. ¿Por? Y quiero tu punto de vista. Y tiene que ver con la facilidad que en otros países tú puedes tener acceso a ecosistemas o creadores. Por ejemplo, en México tú puedes llevarle a YouTube, mira, brother, tengo este canal, ¿cómo lo mejoro? Y te educan. Y te dicen, bueno, puedes ayudarlo por acá. Está Spotify que te puede decir tal cosa. Pero luego, además, los viewers que están en esos países tienen una mejor capacidad de monetización que los viewers que tenemos en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela la demanda de inventario publicitario no está consumida. Es decir, en Venezuela no hay 150.000 anunciantes comprando espacios en YouTube, como si lo hay en México o como si lo hay en Estados Unidos, por lo cual tu video puede ser que tenga varios patrocinantes en AdSense, por lo cual tú puedas tener una remuneración baja, larga, pequeña, tal. Y además, las compañías que te pueden apoyar como creador y que hacen talleres y hacen cursos y tal, no existen en este país. Es que todo está en YouTube. Sí, claro, pero Al por final del ejemplo... día, YouTube te enseña más que esto. Yo he ido para esas cosas y no te das un seminario de YouTube y pusieron a alguien a hablar ahí, que eso está ahí. Hay 10 videos en YouTube mejores que lo que dijo ella. Pero mira la posibilidad que nosotros tenemos de tener sentado a una persona en nuestro podcast acá o allá. Obviamente hay dos posibilidades, pero la posibilidad de monetización es la que más me obsesiona, porque son mercados muy potentes versus el mercado de creación de Venezuela, que nosotros dependemos de la monetización de plataformas cero. Pero eso va más allá de que si tú estás aquí o allá. Nuestro público es mega venezolano. Pero está en Estados Unidos. Pero no te creas. ¿No? Tú ves las estadísticas y hay mitad y mitad. De igual caen de Venezuela. Y ese view de Venezuela te va a caer igualito si vives aquí o en Japón. Claro. Porque lo están viendo en Venezuela. Entonces, si tú agarras y haces targeteado de que le vas a atacar al mercado de Argentina desde Venezuela, tú lo puedes hacer. Hay un chamo que se llama Morgan Mirabal, que él era parte de los vaineros en la época de Vine, y él está haciendo, él es venezolano, él puede estar en Argentina y fácilmente su público pudiese ser venezolano. Y ahorita está mega maxi pegado en Argentina con los argentinos, se ganó el público de fútbol. Entonces, básicamente, ¿qué tal? ¿Él está allá? Sí. Él está allá. Sí. Okay. Pero él pudiese ganarse el público venezolano de Argentina. Pero no, él atacó fue el otro. Entonces todo depende también de a qué público estás atacando y qué tan claro quieres. Mira, que yo voy a atacar es este público. Claro. O yo voy a tocar a la gente de entre 10 a 20 años, porque son los que más compran, niños, y vas a hacer contenido para niños, y los papás le van a comprar cualquier cosa que quieran, o vas a atacar es el adulto contemporáneo. Todo depende de qué vas a buscar. Por lo menos nosotros nos siguen entre 25 y 40. Es lo que más nos siguen a nosotros. Yo no sé por qué tengo hoy mood de abogado del diablo, pero tengo super mood de abogado del diablo con nosotros tres. Para retar todo. Para retar cosas. Claro, está bien, así es. Hay que porque cuestionar. Si nosotros vemos la secuencia de lo que estamos hablando, estamos diciendo, no, hay que hacerlo por pasión, lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que quieres. Pero vive bien el balance.
¿Qué es el balance de todo? No hay una manera específica Y de luego hacerlo. decimos, no, pero que tienes que definir tu target y tu objetivo para hablarle a esa gente. A lo mejor hablarle a esa gente no es lo que yo quiero hacer. Ajá, entonces no lo hagas. Ah, pero entonces, ¿entiendes el No, conflicto? yo no sé si es que no lo hagas, sino lo que sí estoy 100% seguro es que va a ser Shot. más difícil que lo logres. ¿Cuáles son los valores que dentro de ese equilibrio no son negociables? A mí la charla que yo he citado varias veces en este podcast... Tus valores, la- creo yo, ¿no? La conversación que tiene, no sé si lo has visto, este podcast que se llama Colin and Samir. Estos son dos panas que se tiran reflexiones durísimas y me gusta mucho el estilo de ellos. Y ellos invitaron a Hassan Minaj para hablar precisamente de este tema. De decir, brother, o sea, cómo hacer contenido que satisface un algoritmo o cómo hacer contenido que te satisface a ti como artista. Y la reflexión de él al final concluye en esa. Hassan Minaj dice, entiendo que muchas de las plataformas de distribución hoy tienen ciertos parámetros que yo tengo que entender para que mi contenido viaje por ahí, pero hasta qué punto yo estoy dispuesto a sacrificar mis valores del arte que yo quiero expresar para complacer un algoritmo. Y eso Y es luego- lo que yo nunca voy a y hacer. luego Siento tienes que un los Mr. valores no Beast. se venden. No. Luego tienes un MrBeast que casi que todo su contenido está construido sabiendo intencionalmente cómo va a funcionar la distribución en las plataformas. Es decir, sabe cuál es el thumbnail correcto que hay que utilizar, sabe cuál es la miniatura perfecta, sabe cuál es el segundo donde tiene que hacer el quiebre, sabe cómo es el lenguaje de videogaming. Pero O eso sea, cuando es tu pasión, eso te lleva a eso. Te lleva a eso, Te claro. lleva... Yo A conozco perfeccionar. youtubers que son pasionales con lo suyo y están constantemente viendo por qué funciona así, porque el CPM es Eso es este, pasión, porque claro. esto, qué pasó aquí, la retención del video, por qué me bajó aquí, qué dije aquí para que la retención del video bajara, que la gente quitó el video, fue por aquí. Entonces ya yo sé que no puedo hablar de estas cosas porque la gente se sale del video. Y eso eso es estudio, prepararse para la... claro, para- es hacerlo profesional. Claro, Porque además ver que- MrBeast, cuando te pones a ver, cuando tú no ves todas las... Que este año él creo que es primera vez que se abre tanto en... Mr. Beast es la leyenda. Es una vivienda. leyenda. Una leyenda. Pero el tipo la tiene muy clara, porque tú dices, A bueno, los pero él 26. se ha vendido para tener Antes. millones de views. No. Pero Yo- antes su pasión era... Él también lo dice. Él encontró su pasión temprano. Y eso es una suerte también que tiene él, que él lo dice siempre. Tuve la suerte de encontrar mi pasión temprano. Sí. Yo creo que no hay nadie que haya vendido tanto YouTube como él, ni incluyendo YouTube. ¿Qué pasó con 99% antes y después de la fragmentación de contenidos en redes sociales? Siempre lo hemos hecho desde el día 1. Sí. Y desde el día 1 dijimos, nosotros vamos a pegar en TikTok. Y Porque exactamente, sabíamos el además poder muy de TikTok. Y nada, y trabajamos en base a eso. En base a pegar en TikTok. Y precisamente yo, como yo te lo comento, yo Por eso para siempre mí decíamos, estamos pegados. Para mí siempre yo los pongo burdo de ejemplo a ustedes en el arte de la fragmentación. O sea, yo creo que lo hacen absurdamente bien. Tenemos varios editores que son máquinas. es- Son a eso- una a eso- fábrica, es como a eso fábrica es de donde clips. iba. Tenemos una fábrica de clips. A eso es donde Fábrica. iba. O sea, ustedes tienen un equipo Sí, dedicado sí, sí. solamente a clipping. Sí, porque no hay manera de Sí, que salga tan bien. O sea, es en serio. Yo nunca he visto un episodio de 99% completo. Nunca. Pero yo siento que conozco burda 99% de Claro, todo lo los que hablan. De clips. hecho, esta mañana viendo... Y es otra dinámica completamente distinta. Estás viendo Vacílate esto. En la edición es otra, Sí, es otra dinámica, en el ritmo es otra dinámica. Y me atrevería a decir que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Tú Total. probablemente tienes las estadísticas a Está mano. bien, no todo el mundo yo no veo podcast de nadie. Veo episodios muy Concretos, específicos, ¿no? sí. Muy específicos de que tal persona fue Joe Rogan, ok, lo voy a ver. ¿Qué Y no lo veo, lo gente? escucho, lo veo en el carro en una cola y lo escucho. ¿Cuánta gente es que no el 99%? O sea, el equipo dedicado... ¿Cuánta gente es? ¿Cuántas personas son el equipo del 99%? Como 13, 13 personas. 14. Hay varios que son no tiempo completo. Claro. Tiempo completo como 9. Mira, pero ustedes cuando están hablando y están en el podcast, estás pensando inconscientemente en el fragmento. Ah, sí, claro. Es A veces. es otro cambio. A veces. O sea, ya yo sé que cuando se tocan temas específicos, ya yo sé cómo lo voy a decir para que en el clip tenga el impacto. O sea, para que quiero tenga apertura, hype y cierre. Ujú. Y ya los editores saben que él tiene que agarrar eso. A veces no lo saben y yo les digo, mira, saca un clip de esto. A mí me parece genial, o sea, como un reto, la idea de construir
el guión de algo largo entendiendo la fragmentación. Pero hay cosas que nosotros hacemos nosotros mismos que no es que no confiamos en el equipo, pero tenemos que hacerlo nosotros. Claro, porque lo entienden ustedes. Títulos de los episodios. Subir los clips en TikTok. Lo hace Abelardo, por ejemplo. ¿En serio? Él no lo sube más nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que hay que cumplir, que él sabe que sabe funciona. ya cómo hacerlo. Es difícil saber de redes sociales si tú no has crecido una red social. Sí, es Si verdad. tú le dices a alguien, manéjame el Instagram, manéjame tal, pero si no ha crecido una red social, no va a saber Claro, hacerlo. claro. No tiene la experiencia. Como, arréglame las bujías. Ajá, pero como nunca lo El he video hecho. en YouTube Dale, no yo te lo va a hago. solucionar. Sí, dale, pero no lo va a hacer como una persona... No sé, algo. Tienes que tener la experiencia para poder saber de... Entonces, dentro del 99% hay cosas que ustedes celosamente Cuidan. cuidan. Sí. Luego hay un equipo en el cual delegan. El tema del clipping es extremadamente importante dentro de su proyecto. ¿Y qué tanto tiempo, por ejemplo, ustedes le dedican a pensar estrategias de monetización? Sí, también. Todo está junto ahí. Todo O sea- está... Nosotros tratamos de reunirnos una vez a la semana de que es puro maquinar. Puro qué vamos a hacer, como una reunión. ¿Cómo monetizan? ¿Cómo? ¿Cómo monetizan? Patreon, YouTube, sponsors. Ya esos tres. Y cuando Sí. hacemos cosas en vivo. Ah, eso es otro formato, ¿no? Nuevo. Sí. Empezaron Bueno, a lo hacer hicimos el año pasado. No lo hemos hecho otra vez, pero sí nos están pidiendo bastante que lo hagamos por Europa, Latinoamérica. En vivo es una pared interesante. En vivo es Yo siempre, diferente. yo siempre pongo el caso del Hay varios en YouTube que pueden ver, el 99% en vivo. del streaming. A mí el streaming es como un territorio que quiero construir en mi experiencia personal. Y yo le he contado a Juan varias veces que me llamó burda la atención ver streamers como Ibai, The Gref, tal, que están tranquilos pasando 6 horas en silencio, hablando, no hablando, comiendo, con 50.000, 70.000, 80.000 personas allí. Y de pronto sacas ese streamer, lo llevas en vivo y le pones 50.000 personas adelante Claro. y se colapsan. Porque, o sea, la dimensión de entender que esa persona que está marcada ahí es una persona humana que está sintiendo, pensando y viviendo, pero después de verla es tan diferente. Por eso yo creo que una marca, un proyecto de contenidos, tiene que tener el encuentro con el en vivo en algún momento. Porque esa reacción, o sea, lamentablemente yo creo que uno minimiza o maximiza la reacción digital. A mí me pasa que me maximizo. ¿En qué sentido? En que hay veces que gente que, o sea, yo creo que nosotros como seres humanos, o sea, por ejemplo, alguien te dice, mira, tu podcast es malísimo. Y, o sea, si esa persona conoce de podcast, conoce del contenido que hablas, conoce lo que es eso, pero te puede llamar la atención y decir, oye, ¿por qué lo dirá? Quiero aprender de lo que dice. Vio un episodio en específico que lo hizo. Eso Sí. normalmente yo sé que cuando alguien no ve el podcast, de una lo sé. Te comentan en que estos entrevistadores, yo no soy entrevistador. Claro. No soy periodista, yo no soy comunicador, no sé. Yo estoy haciendo un podcast, estoy hablando. Ya yo sé cuando alguien no ve el podcast, cuando ponen tipos de palabras en los comentarios, ya yo sé que no ven el podcast. No, esta entrevista, no, estos entrevistadores, o no me gustó otra cosa que el entrevistado y el capítulo. La verdadera pasión tuya es la música. O sea, es lo que... Desde que nací. Desde que nací. La conexión entre, por ejemplo, 99% y toda la marca de contenido que ustedes están haciendo y esta conexión como puente hacia la música te ha servido. Es decir, toda la plataforma que yo construyo, hay gente que me conoce, 99% es un espacio para yo drenar, pero aprovecho la exposición que tiene para luego que la gente descubra mi parte musical, que es realmente lo que hacia donde yo quiero ir. Es que por eso lo hice, pero no me funcionó. ¿No te funcionó por qué? No, porque es un monstruo muy grande que se opaca al otro. O sea, las redes, o sea, fue tan popular lo que hice en Instagram y en Vine, por ejemplo, al principio, estoy hablando de hace mucho tiempo, que ya Se lo comió lo todo. demás no existía. Nomás, ¿qué es eso? Claro, ¿Tú qué haces? perdió identidad lo Música. otro. Yo toda la vida haciendo música, toda mi vida. Pero no por... Increíble, ¿eh? Entonces es loco y yo lo seguía haciendo era por eso. Mira, me están viendo aquí. Entonces si yo hago esto aquí, va a ser por... Ese fue todo mi plan, siempre. Esto me va a mostrar la música, pero eso fue un monstruo muy grande que te come, te opaca. Hasta el sol de hoy yo sigo con ese... Como que mira, yo hago esto. No, O sea, 99% podcast. es una plataforma que tú mezcles con... Sí, y estoy súper agradecido de lo que ven en el podcast. Eso no tiene nada que ver. Claro. Pero si te digo que el
nada, el 3% de lo que ve en mi podcast escucha mi música. No, es burda de loco. Pero porque no es un tema tampoco. O sea, el que escucha mi música. Pero Claro. es como empezar de cero. Si yo empecé de cero con mi música. Pero no es un tema en el podcast tampoco. O sea, No, en el no, podcast no. no pocas veces habla de tu música. Sí, sí, no. Sí, no, porque trato también de... Ya yo entendí que no... No vas a hacer ese va, crossover. No va, sí, no hay ese crossover, no hay. Así que si tú lo sí piensas- sí existen las personas, pero no es mayoría. Parece que si lo piensas desde la lógica, desde la estrategia, tú dices, bueno, ok, el 99% es hecho por estos dos panas, este pana yo lo voy a conocer, lo menciono, voy a ver sus cuentas personales, miren, sus cuentas personales, él es músico, voy a conectar con la música, pero lo que estás comentando es que esa conversión no... No sucede. da. Ya entendí que no da y es como... Entendí que tengo que... O sea, el público que tú te ganas con la música es aparte completamente. Y es burda de loco, obviamente, porque la gente piensa que por uno tener seguidores, lo que sea, y automáticamente uno tiene que estar explotado en Spotify, lo que sea. No, yo empecé de cero. Claro. Estoy empezando de cero, soy un artista nuevo, relativamente. Porque sí, tuve 1000 bandas, pero mi proyecto de Isra Solo, que fue cuando yo tomé la decisión de estar solo, es un proyecto nuevo. Estoy en pleno crecimiento. A mí eso me genera un pelo de shock, porque yo siempre he creído burda en el tema de cuando hablas de contenidos. Estás viendo Vacílate esto. Lo que te dicen es, el negocio de los contenidos son las audiencias. O sea, una vez que tú construyes audiencias y esa audiencia tiene cierta afinidad contigo, luego tú a esa audiencia le puedes vender lo que quieras. Claro. O sea, si yo haya Sí, construido una no, audiencia y no. la tengo cautiva y la persona confía realmente en lo que yo hago, luego yo puedo venderle un concierto o se me ocurrió esta idea y se lo vendo. Es decir, el negocio realmente está en la audiencia. Entonces tú dices, bueno, 99% tiene una audiencia importante. Claro, es que ya el 99% creció tanto que es como, yo no sé que tú seas música, pues ya te conocen de otra manera y te catalogan así de una manera y es como que, bueno, está bien y no te puedo juzgar tampoco porque no sepas, no, ya vendrá el momento que me verás en vivo y te puedo demostrar ¿sabes? Por lo menos en el Cusica. Y la gente que se llegó, quizás así sea para tomarse una foto conmigo o lo que sea, porque por el podcast, dicen, me da igual que este chamo se esté montando en tarima y yo quiero una foto para por el podcast. Yo le voy a hacer esta pregunta a los dos. Wow. A los dos. Si tuvieran que empezar hoy un podcast, de lo que saben, ¿qué harían y qué no harían? ¿Qué haría y qué no haría? Podcast. O sea, vas a empezar hoy un podcast. Tienes 0 seguidores, tienes 0 propuestas. Pero o sea, con mi conocimiento de ahorita. con tus conocimientos de ahorita, después de haber tenido el recorrido que tienen ustedes dos Lo en haría podcast. fácil. Fácil de hacer. Claro. Sin ser complicado. Yo no sé si esto responde a algo similar que es fácil, pero yo en verdad, hoy en día me iría mucho al audio, al purismo del audio. Me gustaría tener un proyecto que sea... Descartando toda la distribución del video. Sí, porque creo que el audio está... Bueno, Inclusive sí, en las es que el plataformas... video de- lo complica. Sí, 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 sí. El video lo complica Lo burda. complica sí. burda. Pero el video te hace no estar en redes. La que sí, con audio tienes que ser tan palo el podcast que Tiene ese- Para mí los... te enganché, no sé cómo. No o sea, tengo la este solución. año yo por primera vez empecé a consumir mucho contenido exclusivo de audio. Y Yo me no sé si parece haría un que- podcast ¿Ah? nuevo ni siquiera. ¿Ah? Yo creo que a este punto yo no haría un podcast nuevo. Yo empecé por eso. Así empezó este programa. Es un trabajón. Diciendo- Porque nosotros al principio de ¿Verdad? año, Esa fue la pregunta de ¿Ah? cómo seteaste el inicio del programa. al principio de año, creo que fue a principios de este año, nosotros vimos estábamos viendo un estudio de una gente que se dedica como a medir los niveles de intereses de lo que la gente quiere profesionalizarse. Y ese estudio es primera vez que ya no el tema que si doctores, músicos, las carreras que toda la vida predominaron cuando hacían este tipo de estudios, empezó a salir que la gente quiere ser influencer, que la gente quiere ser youtuber, que la gente quiere ser... ¿Eso no existía antes? Eso no existía. Cuando me pasó a mí, yo nunca dije... Y a mí la reflexión y la intención de este episodio es, es una realidad, eso está pasando, pero yo sí creo que es responsable decir que es extremadamente difícil. Y hoy en día, por ejemplo, hay un pana que a nosotros nos gusta burda que se llama Gary Vee. Y él es muy profeta de decir, todo el mundo tiene la oportunidad ahorita, todo el mundo tiene un teléfono. Y la audiencia Decide qué ver. pero yo sí creo que la competencia, al
esas oportunidades están tan democratizadas, la competencia es mucho más salvaje. Pero mucho más salvaje porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. A diferencia de hace 30 años, que sí, era más difícil, pero no había tanta gente que tenía las oportunidades de. Entonces ahí yo tengo como ese debate en mi cabeza de decir, yo creo que ahorita, mira, ya voy a cambiar la frase de paramos en 2023, sino empezando un 2024, yo sí creo que hay que ser más responsable de decir, brother, a menos que esta broma te apasione y estés dispuesto a darle y darle y darle y darle y saber que la gente se va a burlar de ti y saber que hay gente que no te va a ver y saber que la gente está diciendo que estás loco por lo que estás haciendo. Si en verdad no te apasiona, no hagas un podcast o no hagas un web show porque es demasiado rudo, brother. Pero yo te voy a decir una cosa. Dale. En el mundo del streaming, cada vez que monto un streaming, ¿Tú haces streaming? estoy intentando. Y hacemos más rudo todavía. Hacemos uno en Vacílate Esto. Es mucho más rudo. Y estamos haciendo 2 horas, 1 hora Se y conectan hay 6. 7 personas. Sí, bro. 7. De los cuales 3 son parte del equipo. Cuando sabes, cuando Las 3 sabes, computadoras de la oficina. cuando tú dices, bueno, pero en vez de haber hecho esto, hubiéramos grabado 4 TikToks que llegan a 2 millones de personas. Entonces, o sea, a donde quiero ir es que heavy, después que ya tú entraste en las redes sociales y tienes un producto y una marca que le está yendo bien, que heavy es empezar de cero con ese criterio de que no importa que hayan 4 personas que me están viendo. Es rudísimo. Es muy de heavy. Porque Claro. yo, por ejemplo, a mí ¿qué me gustaría? Yo empezaría un podcast hoy, sí, pero lo haría en streaming a las 12 de la noche. Madre, o sea, ¿estás loco? Yo no empezaría un podcast. ¿Ves? Yo empecé un podcast por aburrido. Porque era cuarentena, no había nada que hacer. Entonces uno lo que hacía, no sé si ustedes hablaban por teléfono con gente. Y eso eran horas. Y por eso empezó el podcast, pero no es como que yo dije, mira, quiero ser podcaster. Hoy en día yo no empezaría un podcast. Lo que pasa es que es muy gringo. y Pero me encanta hacer mi podcast. Claro. Porque ya estar caminando solo. Pero si tú me pones ahorita, al principio 99%, donde estaba pasando ese poco de ronchas, no. Ajá. 99% empezó a ¿te monetizar hoy a los 100 y pico episodios. ¿Te gusta el podcast que estás haciendo? Claro, me lo Porque, como lo decías al principio, es mi espacio para hacer y mi espacio para drenar o por el monstruo que se ha convertido y este cariño manifestado en likes, Las me gusta, dos. comentar. Las dos. Es la mezcla de Las las dos. dos. Así es, sí. Pero obviamente es porque ya es como si yo te digo ahorita, tuviste un hijo y ese hijo ya lo puedes dejar solo en la casa. A cuando tienes 3 meses, 4 meses, te está llorando en la casa y tienes que pararte no es lo mismo, son 2 épocas distintas. Ya 99% es un niño Claro, que ya pero lo puedes que- dejar solo en la pero- casa, ya se maneja solo, Pero ya ¿qué pesa come. más? Es ¿Ah? decir, ¿qué pasa si mañana no sé, se te van la mitad de los suscriptores y los views caen 80%? Ya entonces deberíamos pensar ojo, esta es mi manera de pensar, no digo No, que válido, es así. claro. Pero yo No siento quieres que estresar a Abelardo, No, ¿no? yo siento que las cosas, no, él sabe. Yo siento que las cosas hay que matarlas antes de que mueran, hasta que se suiciden. Zidane, hacer un Zidane.